Capítulo 3. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Me invadió una locura febril. Recorrí las escaleras de arriba abajo, intentando abrir puertas y asomándome a las ventanas que encontré. La sensación de impotencia se apoderó de mí. Sin embargo, enseguida me senté y pensé sobre lo que me había de convenir. De una cosa estaba seguro, de nada serviría decirle al conde lo que pienso. Él es el único que sabe por qué estoy prisionero. Y puesto que él lo ha querido así, aunque le confiara mis inquietudes, lo único que conseguiría sería que me engañara. El único plan factible consiste en guardar en secreto mi descubrimiento y mis temores, y mantener los ojos bien abiertos. Sé que, o bien, me están engañando mis propios temores, o realmente estoy en un gran aprieto. Si se trata de esto último, necesitaré toda mi inteligencia para superarlo. De repente escuché la puerta de abajo y comprendí que el conde regresaba. Entré sigilosamente a mi habitación y lo vi haciéndome en la cama. Me resultó extraño, pero esto me confirmó que no había ningún criado en el castillo. Más tarde lo vi poniendo la mesa en el comedor y estuve seguro. Si él se ocupa de esas tareas es porque no hay nadie para hacerlas. Eso me asustó, porque tuvo que ser el conde quien conducía el coche que me trajo aquí. La idea es horrible. ¿Por qué? ¿Qué significa que pudiera controlar a los lobos como lo hizo? ¿Por qué toda la gente de Bistrita y de la diligencia tenía miedo por lo que pudiera ocurrirme? ¿Por qué me dieron un crucifijo, ajos, rosas silvestres y ramos de cerval? Bendita sea aquella buena mujer que me colgó el crucifijo al cuello. Mientras tanto, debo indagar todo lo que pueda sobre el conde Drácula. Esta noche trataré de que hable de sí mismo, pero debo tener mucho cuidado de no despertar sus sospechas. Medianoche. He tenido una larga conversación con el conde. Le hice preguntas sobre la historia de Transilvania y el tema lo animó. Al referirse a hechos, personajes y batallas, hablaba como si él las hubiera vivido. Decía que para un boyardo el orgullo de su familia y de su apellido constituye un orgullo personal, que su honor es el suyo propio y que su destino es su propio destino. Siempre que se refería a su linaje decía nosotros, como hacen los reyes. Parecía resumir toda la historia del país. Intentaré transcribir lo mejor posible una parte de lo que me dijo, ya que relata la historia de su estirpe. Los Skeller debemos estar orgullosos. Por nuestras venas corre la sangre de razas valerosas que defendieron como leones su soberanía. Aquí, entre esta vorágine de razas europeas, la tribu de los ugrios trajo de Islandia el espíritu belicoso de Thor y Odín, y que desplegaron con tal ferocidad en las costas de Europa, de Asia y de África, que sus habitantes creyeron que habían llegado a los mismos hombres lobo. Al llegar aquí, se encontraron con los hunos, cuya furia guerrera había devastado la tierra, de tal modo que sus agonizantes víctimas creyeron que por sus venas corría la sangre de esas brujas de antaño, que se habían apareado con los demonios del desierto. ¡Qué estúpidos! ¿Qué demonio o qué bruja fue tan importante como Atila, cuya sangre corre por estas venas? Y levantó los brazos. ¿Es sorprendente acaso que fuéramos una raza de conquistadores, que fuéramos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ovaros, los búlgaros o los turcos se arrojaron por millares sobre nuestras fronteras, los rechazáramos? Es sorprendente que cuando Arpad y sus legiones alosaron la patria húngara, nos encontraran esperándolos en la frontera y que allí concluyera la conquista de la tierra natal, y que cuando la oleada húngara se extendió hacia el este, los victoriosos magiares recurrieran a nosotros, los Skeller, y por siglos nos confiaran la vigilancia de la frontera con Turquía. ¿Quién, entre las 4 naciones, acudió con presteza al llamamiento del rey? Y cuando quedó lavada esa afrenta de mi patria, la vergüenza de Kosova, y las banderas de los magiares y los valacos sucumbiendo ante la media luna. ¿Quién, sino uno de mi propia estirpe, fue el que cruzó el Danubio como vaivoda y derrotó al turco en su propio terreno? Por supuesto que fue un Drácula. ¿Acaso no fue aquel mismo Drácula quien legó su ardor patriótico a otro de sus descendientes, el cual, en época posterior, cruzó el gran río con sus tropas para invadir Turquía, volviendo una y otra vez pese a ser rechazado,
porque sabía que al fin triunfaría. Y cuando tras la batalla de Mokač nos sacudimos el yugo húngaro, nosotros los Drácula permanecíamos entre sus jefes, pues nuestro espíritu no soportaba la falta de libertad. Los Skeller y los Drácula siempre fueron su sangre, su cerebro y su espada. Pueden vanagloriarse de un historial de los Habsburgo y los Romanov, jamás podrían igualar. Pero el tiempo de combatir ha pasado, la sangre es demasiado preciosa en estos tiempos de paz deshonrosa. Para entonces ya casi había amanecido y nos retiramos a dormir. Memoranda: este diario se parece a la aparición del fantasma del padre de Hamlet, ya que se interrumpe con el canto del gallo. 12 de mayo. Anoche el conde me consultó sobre ciertas cuestiones legales. Me preguntó si en Inglaterra se podía tener 2 o más abogados. Yo le contesté que podía tener una docena, pero no era prudente ocupar a más de un abogado para un mismo asunto. Pareció entenderlo y me solicitó si existía alguna dificultad en tener un abogado que se ocupara de las operaciones bancarias y otro que atendiera los envíos por barco, en caso de remitir estos a una población alejada de donde vive el primero. Se lo aclaré, dijo. El señor Peter Hawkins, que vive en Exeter, compra mi casa de Londres. Que no le resulte extraño que haya recurrido a los servicios de alguien que reside tan lejos de Londres en lugar de un residente en la capital. Mi intención fue que no atendiera ningún interés salvo el mío. Un residente en Londres tal vez buscaría su provecho personal o el de algún amigo. Por eso busqué a un agente inmobiliario lejano, para que se dedicara solo a proteger mis intereses. Ahora supongo que yo desee mandar mis cercanías a Newcastle o a Dover. ¿Acaso no podría resultarme más cómodo consignarlas a alguien que estuviera instalado en uno u otro puerto? Yo le contesté que así era, pero los abogados teníamos un sistema de cooperación y la gestión de cualquier asunto local podía ser encargada a alguien de la localidad siguiendo las instrucciones de cualquier otro. De esa manera, el cliente solamente debe ponerse en manos de un hombre para haber realizado sus deseos sin mayores complicaciones. Pero me contestó: ¿yo podría ocuparme personalmente de dar las instrucciones? Así lo hacen los hombres de negocios cuando desean que ninguna persona se entere de sus asuntos. Luego me interrogó sobre cómo hacer los envíos y sobre las dificultades que pueden surgir y cómo evitarlas. Le expliqué todo y me dio la impresión de que sería un abogado estupendo, ya que había pensado en todos los detalles. Enseguida se levantó repentinamente y me dijo: después de su primera carta, ¿ha vuelto a escribir al señor Peter Hawkins? Con cierta amargura le contesté que no. Escriba ahora, dijo, y menciónele que se quedará conmigo durante un mes más. ¿Desea usted que me quede aquí tanto tiempo?, le pregunté, estremeciéndome. Lo deseo y no aceptaré negativas. Cuando su patrón se comprometió a enviarme a alguien en su nombre, quedó claro que yo dispondría de él a mi entera conveniencia. Yo solo debía aceptar. Era en beneficio del señor Hawkins y tenía que pensar en él. Mientras el conde hablaba, había algo en su actitud que me hizo recordar que no me quedaba otra opción. Al ver mi preocupación, entendió que había ganado e inmediatamente empezó a utilizar sus poderes sobre mí, aunque con su habitual tono afable e irresistible. Debo pedirle que no hable en sus cartas más que de negocios. A sus amigos les agradará saber que se encuentra bien y que espera regresar a casa junto a ellos, ¿no es verdad? Luego me dio 3 hojas de papel y 3 sobres. Comprendí que debía tener mucha precaución con lo que escribiera, ya que podría leerlo. Decidí enviar solo notas formales y escribir al señor Hawkins y a Mina. A ella podía hacerlo en taquigrafía, lo que desconcertaría al conde si viera la carta. Terminé de escribir las cartas y me senté a leer, mientras el conde redactaba varias notas consultando algunos libros. Luego tomó las 2 mías, las puso con las suyas y guardó los útiles de escribir. Al salir él, me incliné y miré las cartas sobre la mesa. No sentía algún escrúpulo, ya que debía protegerme. Una de las cartas iba dirigida a Samuel Billington, en Whitby, otra a Herr Leuner, en Barnet. La tercera era para Coutts, en Londres, y la cuarta para Klopstock, banqueros de Budapest. Me disponía a leerlas cuando vi moverse el tirador de la puerta. Me senté, con el tiempo justo para dejar las cartas en la mesa, antes de que el conde entrara en la habitación con otra carta en la mano.
Tomó las cartas de la mesa y las selló con cuidado. Luego volteó hacia mí y dijo: «Espero que me perdone. Esta noche tengo mucho trabajo. Hallará aquí todo cuanto necesite. Permítame que le haga una advertencia. Si abandona estas habitaciones no podrá dormir en ninguna parte del castillo. Es antiguo y está cargado de recuerdos. Queda advertido. Si en algún momento lo vence el sueño, vuelva a estas habitaciones, ya que aquí descansará sin peligro. Pero si no tiene cuidado en cuanto a eso, entonces...». Terminó de hablar de una forma espantosa, ya que hizo un gesto con las manos como si se las lavara. Lo entendí perfectamente. Solo tenía una duda. ¿Era posible que un sueño fuera más terrible que la horrorosa red de penumbra y misterio que parecía cerrarse en mi entorno? Más tarde. Confirmo las últimas palabras escritas. No me cabe la menor duda al respecto. Coloqué el crucifijo en la cabecera de mi cama. Espero no tener más sueños mientras descanso. Salí al corredor y subí por la escalera de piedra hasta donde podía mirar hacia el sur. Aquel vasto panorama me produjo una sensación de libertad, en comparación con la oscuridad del patio. Al verlo, sentí la necesidad de respirar aire fresco. Comienzo a notar que me afecta pasar la noche en vela. Me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra y me asalta toda clase de pensamientos horribles. Bien sabe Dios cuán fundados son mis temores en este sitio maldito. Al asomarme por la ventana, me llamó la atención algo que se movía en la planta de abajo, donde deben dar las ventanas del aposento del conde. Vi la cabeza del conde saliendo de la ventana. Eso me divirtió un poco. Es asombroso lo poco que se precisa para divertir a un prisionero. Pero mis sentimientos cambiaron a terror y repugnancia cuando miré que el conde salía por la ventana y empezaba a reptar, cabeza abajo, por el muro del castillo hacia el espantoso abismo, con la capa extendida en torno suyo como unas grandes alas. Vi cómo los dedos de sus manos y de sus pies se aferraban a los cantos de las piedras, para descender como un lagarto que se desliza a lo largo de un muro. ¿Qué clase de criatura es esa con apariencia de hombre? Siento miedo, un miedo espantoso, y no veo posibilidad alguna de escape. Estoy rodeado de terrores en los que no me atrevo a pensar. 15 de mayo. Otra vez vi al conde saliendo como un lagarto. Bajó en diagonal un centenar de pies y luego desapareció en algún hueco. Al meter en la cabeza me asomé tratando de ver algo más, mas fue inútil. Era grande la distancia y no permitía un ángulo de visión adecuado. Sabía que había abandonado el castillo y pensé que podía aprovechar la ocasión para explorar un poco más. Bajé la escalera de piedra hasta el vestíbulo. Comprobé que podía descorrer los cerrojos y soltar las cadenas enormes, pero la puerta estaba cerrada con llave y ésta había desaparecido. Debía estar en la habitación del conde. Vigilaré si deja su puerta abierta para tomarla y huir. Seguí revisando las otras escaleras y corredores y traté de abrir las puertas que daban a ellos. Unos aposentos pequeños próximos al vestíbulo estaban abiertos, pero solo había muebles antiguos cubiertos por el polvo de años. Finalmente encontré una puerta en lo alto de una escalera que cedió un poco al empujarla, la forcé y entré. Me situaba en un ala del castillo que se encontraba a la derecha de las habitaciones que ya conocía y una planta más abajo. Aquellas habitaciones ocupaban la parte sur del castillo, donde había un precipicio enorme. El castillo estaba construido en la esquina de una roca, así que resultaba inexpugnable por 3 de sus lados, donde se abrían grandes ventanales que no podían alcanzar ni la honda ni el arco, y garantizaban unas seguridades imposibles de encontrar en una oposición que se va a defender. Era la parte del castillo que había sido habitada, ya que los muebles ofrecían mayor comodidad, cortinas no había en las ventanas y la luz de la luna entraba por los cristales. Mi lámpara era poco útil con aquel claro de luna, pero me alegré de tenerla, porque reinaba en el lugar una espantosa soledad que me helaba el corazón. Sin embargo, aquello era preferible a permanecer solo en las habitaciones que había llegado a odiar por la presencia del conde, y después de controlar mis nervios, comprobé que me invadía un dulce sosiego. Estoy sentado ante una mesita de roble escribiendo taquigráficamente en mi diario. Esta nueva técnica sí representa un verdadero avance del siglo XIX. 16 de mayo por la mañana. Que Dios conserve mi cordura, pues es lo único que queda de mí. Si todavía estoy cuerdo, resulta exasperante pensar que de todas las abominaciones que acechan en este odioso lugar, el conde es lo que menos me asusta.
Solo él puede proporcionarme seguridad, aunque únicamente mientras sirva a sus propósitos. Empiezan a aclararse ciertas cosas que me han desconcertado. Hasta ahora he captado que quiso significar Shakespeare cuando le hizo decir a Hamlet: «Rápido mis libretas, es conveniente que lo anote», porque ahora que siento como si tuviera la mente confusa, vuelvo a mi diario en busca de sosiego. La advertencia del conde me aterrorizó en su momento, pero ahora me asusta todavía más, porque en lo sucesivo ejercerá un tremendo poder sobre mí. No debo poner en tela de juicio algo de lo que él pueda decir. Después de haber anotado en mi diario y haberme guardado en el bolsillo el cuaderno y la pluma, me dio sueño. Recordaba la advertencia del conde, pero me complacía desobedecerla. La suave luz de la luna me apaciguó y el vasto panorama del exterior me produjo una sensación de libertad. Decidí no regresar a las habitaciones que me obsesionaban y quedarme a dormir allí. Acerqué un sofá hasta una esquina y me dispuse a dormir. Debí de quedarme dormido, pero me temo que todo lo que sucedió a continuación fue tan real que ahora que estoy sentado aquí a plena luz del sol, no puedo creer que todo fuera un sueño. No estaba solo. La habitación seguía igual. Podía ver mis huellas en el suelo sobre la gran abundancia de polvo. Frente a mí, bañadas por la luz de la luna, había 3 mujeres jóvenes, que a juzgar por su vestimenta parecían damas. Al verlas creí estar soñando, ya que, aunque tenían la luna a sus espaldas, no proyectaban alguna sombra en el suelo. Aproximándose a mí, comenzaron a murmurar. 2 de ellas eran morenas, tenían larga nariz aguileña como el conde y grandes ojos oscuros. La otra era de tez clara, con rizado pelo rubio y ojos pálidos como zafiros. Su rostro me pareció familiar, como si lo hubiera visto en alguna pesadilla. Los 3 tenían dientes blancos que brillaban como perlas sobre el rubí de sus lujuriosos labios. Había algo en ellas que me inquietaba, sintiéndome anhelante y amedrentado. Sentí un deseo perverso de que me besaran con sus labios rojos. Susurraron y se echaron a reír, con una risa en tal tono de dureza que no parecía brotar de unos labios tan dulces. La rubia movió la cabeza con coquetería, acicateada por las otras. Una de ellas dijo: «Adelante, ve tú primero y nosotras te seguimos. ¿Podrá besarnos a las 3?» Yo las miraba como los párpados entornados, presa de una angustia de deleitosa expectante. La rubia se inclinó sobre mí tanto que sentía cerca su respiración. Su aliento era dulce y me producía el mismo estremecimiento que su voz, pero bajo aquella dulzura notaba una amarga repugnancia, como la que produce el olor de la sangre. Se arrodilló y se inclinó más sobre mí. Mostraba una voluptuosidad que resultaba excitante y a la vez repulsiva, mientras doblaba el cuello y se relamió como un animal. Bajó la cabeza hasta que sus labios descendieron, pareciendo que iban a precipitarse sobre mi garganta. Se detuvo y pude oír la agitación de su lengua al lamerse los dientes, percibiendo sobre mi cuello su aliento cálido. Cerré los ojos en una especie de éxtasis languido y esperé. Pero en ese momento sentí la presencia del conde y el arrebato de cólera que lo dominaba. Abrí los ojos y vi que su férrea mano asía el delicado cuello de la mujer y con su potente fuerza la hacía retroceder. Los ojos azules de la joven cambiaron a su expresión a ira, sus dientes rechinaron de rabia. En cuanto al conde, sus ojos disparaban chispas de ira y coraje. Con un furioso movimiento del brazo, arrojó a la mujer lejos de sí y después hizo señas con la mano a los demás para que retrocedieran. Con una voz que pareció resonar por toda la habitación, exclamó: «¿Cómo se atreven a tocarlo? Atrás, les digo. Este hombre me pertenece». La rubia se volvió para contestarle: «Tú nunca amaste, tú nunca amas». Las otras se unieron a ella y en la habitación resonaron unas risas tan destempladas, tristes e inexpresivas, que estuve a punto de desmayarme al oírlas. Luego el conde volteó y mirándome a la cara con atención, dijo en un suave susurro: «Sí, yo soy capaz de amar, y ustedes lo comprobaron en el pasado. Les prometo que cuando haya terminado con él podrán besarlo. Ahora retírense. Tengo que despertarlo, pues hay trabajo que hacer». «¿No tendremos algo esta noche?», dijo una, mientras señalaba la bolsa que el conde había aventado al suelo y que se movía. El conde asintió con la cabeza. Una de las mujeres se abalanzó sobre el saco y lo abrió. Lo que oí fue un jadeo y un gemido como de un bebé a medio asfixiar.
Las mujeres rodearon la bolsa. Yo estaba horrorizado. Cuando miré, habían desaparecido. Al parecer, debieron fundirse con los rayos de la luna, pasando a través de la ventana. Pude observar sus siluetas difusas antes de que se desvanecieran. Enseguida me venció el miedo y quedé sumido en la inconsciencia.